Norma Internacional de Auditoría 505. Confirmaciones externas. Alcance de esta NIA. Esta norma internacional de auditoría trata del empleo por parte del auditor de procedimientos de confirmaciones externas para obtener evidencia de auditoría de conformidad con los requerimientos de la NIA 330, respuestas del auditor a los riesgos valorados, y de la NIA 500, evidencia de auditoría. Procedimientos de confirmación externa para obtener evidencia de auditoría. La NIA 500 indica que la fiabilidad de la evidencia de auditoría se ve afectada por su origen y naturaleza, y que depende de las circunstancias concretas en las que se obtiene. Asimismo, también incluye las siguientes generalizaciones aplicables a la evidencia de auditoría. La evidencia de auditoría es más fiable cuando se obtiene de fuentes independientes externas a la entidad. La evidencia de auditoría obtenida directamente por el auditor es más fiable que la evidencia de auditoría obtenida indirectamente o por inferencia. La evidencia de auditoría es más fiable cuando existe en forma de documento, ya sea en formato de papel, soporte electrónico u otro medio. En este contexto, dependiendo de las circunstancias de la auditoría, la evidencia de auditoría en forma de confirmaciones externas recibidas directamente por el auditor procedentes de las partes confirmantes puede ser más fiable que la evidencia generada internamente por la entidad. La fecha de entrada de vigor de esta NIA es aplicable a las auditorías de estados financieros correspondientes a periodos iniciados a partir del 15 de diciembre de 2009. Objetivo. El objetivo del auditor cuando utiliza procedimientos de confirmación externa es diseñar y aplicar dichos procedimientos con el fin de obtener evidencia de auditoría relevante y fiable. Definiciones. Para efectos de esta NIA, los siguientes términos tienen los significados que figuran a continuación. Confirmación externa. Es la evidencia de auditoría obtenida mediante una respuesta directa escrita de un tercero, la cual es la parte confirmante, dirigida al auditor en formato papel, en soporte electrónico u otro medio. Solicitud de confirmación positiva. Es la solicitud a la parte confirmante para que responda directamente al auditor, indicando si está o no de acuerdo con la información incluida en la solicitud o facilite la información solicitada. Solicitud de confirmación negativa. La solicitud a la parte confirmante para que responda directamente al auditor únicamente en caso de no estar de acuerdo con la información incluida en la solicitud. Sin contestación, falta de respuesta o respuesta parcial de la parte confirmante a una solicitud de confirmación positiva o una solicitud de confirmación de vuelta sin entregar. Contestación en disconformidad. Respuesta que pone de manifiesto una discrepancia entre la información sobre la que se solicitó confirmación a la parte confirmante o aquella obtenida en los registros de la entidad y la información facilitada por la parte confirmante. Requerimientos. Procedimientos de confirmación externa. Al utilizar procedimientos de confirmación externa, el auditor mantendrá el control de las solicitudes de confirmación externa, lo que implicará que debe determinar la información que ha de confirmarse o solicitarse. Seleccionar la parte confirmante adecuada. Diseñar las solicitudes de confirmación, incluida la comprobación de que las solicitudes están adecuadamente dirigidas y que contengan información que permita enviar las respuestas directamente al auditor y enviar las solicitudes a la parte confirmante, incluidas las solicitudes de seguimiento
cuando proceda. Negativa de la dirección a que el auditor envíe una solicitud de confirmación. Si la dirección se niega a permitir que el auditor envíe una solicitud de confirmación, el auditor investigará los motivos, evaluará las implicaciones sobre los riesgos de materialidad y empleará procedimientos de auditoría alternativos para obtener evidencia fiable. Si el auditor considera que la negativa no es razonable o no puede obtener evidencia fiable, contactará a los responsables de la entidad de conformidad con la NIA 260 y evaluará las implicaciones sobre la auditoría y la opinión del auditor conforme a la NIA 705. Buen día, licenciado, compañeros. Yo les voy a platicar acerca de la NIA 510. Esta norma trata sobre el papel del auditor en relación con los estados de apertura durante una auditoría inicial. Los saldos de apertura también incluyen cosas que deben revelarse al inicio del periodo, como contingencias. También se relaciona con la NIA 710 para información comparativa y con la NIA 300 para actividades previstas a la auditoría. El objetivo de esta NIA es verificar incorrecciones, asegurarse de que los saldos de apertura no tengan errores y que puedan afectar de manera significativa los estados financieros actuales. También nos ayuda a revisar políticas contables, confirmar que las políticas contables del periodo actual se aplican de manera consistente con las del periodo anterior y que cualquier cambio se ha registrado y mostrado correctamente. Para entender esta NIA es importante que tengamos ciertas definiciones en nuestro vocabulario, lo que es el encargo de auditoría inicial, por ejemplo. Es cuando los estados financieros del periodo anterior no fueron auditados previamente y fueron auditados por un auditor anterior. Los saldos de apertura son los saldos contables al inicio del periodo que reflejan los saldos finales del periodo anterior y deben incluirse en cualquier asunto relevante que necesite ser revelado. Y el auditor predecesor es el auditor anterior que revisó los estados financieros del periodo anterior y ha sido reemplazado por el auditor actual. Otro punto relevante de esta norma es la revisión de documentos. El auditor debe leer los estados financieros más recientes y el informe del auditor predecesor, si existe, para obtener información relevante sobre los saldos de apertura, esto según el párrafo 5 de esta sección. También obtener evidencia, determinar si los saldos del periodo anterior han sido correctamente trasladados al periodo actual o reexpresados, confirmar que los saldos de apertura reflejan la aplicación adecuada a las políticas contables y realizar procedimientos específicos como revisar los papeles de trabajo del auditor predecesor o aplicar procedimientos específicos para los saldos de apertura, según el párrafo 6 de esta norma. En cuanto a las incorrecciones, si se detectan errores materiales, el auditor debe aplicar procedimientos adicionales para entender su efecto y comunicar estos errores a la dirección y responsables de la entidad, de acuerdo al párrafo 7. Otros dos puntos relevantes que menciona esta norma es la congruencia de las políticas contables. Acá debemos asegurar de que los estados financieros actuales se apliquen de manera consistente a las políticas contables reflejadas en los saldos de apertura y que cualquier cambio que se haya registrado se haya hecho adecuadamente, ¿verdad? Es decir, que sea consistente. Y el punto número 2 es el informe del auditor predecesor. Si el auditor predecesor emitió una opinión modificada, el auditor actual debe evaluar el impacto de esa modificación en los riesgos de incorrección material de los estados financieros actuales. Conclusiones e informes de auditoría.
Nos dice la norma en su párrafo 10 y 11 que si el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada respecto a los saldos de apertura, si esto es de manera generalizada, el auditor debe de emitir una denegación, es decir, una abstención de opinión. Y si la circunstancia es no generalizada, pues puede emitir una opinión con salvedades. Asimismo, si el auditor concluye que los saldos de apertura contienen una incorrección que afecta de forma material a los estados financieros del periodo actual y si el efecto de la incorrección no se registra o se revela adecuadamente, si este efecto es generalizado, el auditor debe de emitir una opinión desfavorable, una opinión adversa, y si esto es no generalizado, una opinión con salvedades. Esto es conforme a la NIA 705. La norma también nos habla sobre la congruencia de las políticas contables y nos dice que si el auditor concluye que las políticas contables del periodo actual no se aplican de manera congruente en relación con los saldos de apertura de conformidad con el marco de información financiera aplicable o que un cambio en las políticas contables no se registra, presenta o revela adecuadamente de conformidad con el marco de información financiera, si esto es de manera generalizada, el auditor tendrá que emitir una opinión desfavorable o adversa, y si esto es no generalizado, una opinión con salvedades, siempre conforme a la NIA 705. La norma también indica que la naturaleza y la extensión de los procedimientos de auditoría necesarios para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con los celos de apertura dependen de ciertas cuestiones, tales como, primero, las políticas contables aplicadas por la entidad. Segundo, la naturaleza de los saldos contables, tipo de transacciones e información a revelar y los riesgos de incorrección material en los estados financieros del periodo actual, así como la significatividad de los saldos de apertura en relación con los estados financieros del periodo actual. La norma indica que las comunicaciones del auditor actual con el auditor predecesor se regirán por los requerimientos de ética y profesionales aplicables. En el caso de las existencias, los procedimientos de auditoría del periodo actual aplicados a los saldos de cierre proporcionan poca evidencia de auditoría con respecto a las existencias disponibles al inicio del periodo, por lo que el auditor puede aplicar los siguientes procedimientos. Primero, la observación del recuento físico de existencias actual y la conciliación con las cantidades de existencias de apertura. La aplicación de los procedimientos de auditoría en relación con la valoración de las partidas de existencia iniciales y la aplicación de los procedimientos de auditoría en relación con el beneficio bruto y el corte de las operaciones. En algunas situaciones, una opinión unificada expresada por el auditor predecesor puede no ser relevante ni material con respecto a la opinión sobre los estados financieros del periodo actual. Este puede ser el caso, por ejemplo, cuando exista una limitación al alcance en el periodo anterior, pero la cuestión que originó dicha limitación al alcance ha sido resuelta en el periodo actual. Tenemos los ejemplos de informes de auditoría que contienen opiniones modificados, como la auditoría de un conjunto de complementos de estados financieros de una entidad. Los estados financieros han sido preparados por la dirección de la entidad y los términos del encargo de auditoría que reflejan la descripción de la responsabilidad de la dirección que corresponde a la NIA 210. También tenemos el auditor no presenció el reencuentro físico de existencias al inicio del periodo actual, los posibles efectos de la imposibilidad de obtener evidencia del auditor suficiente y adecuada, la situación financiera del cierre del ejercicio que se presenta finalmente, la jurisdicción que se trate de disposiciones legales o reglamentarias y los requerimientos de ética que son de aplicación a la auditoría de los estados financieros de la jurisdicción. Basándose en la evidencia de auditoría obtenida, se ha concluido que no existe una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que puedan generar dudas insignificativas sobre la capacidad de la entidad. También que el auditor no está obligado a comunicar las cuestiones claves de auditoría y conformidad con la NIA 701.
y que el auditor ha obtenido toda la información antes de la fecha del informe de auditoría y no ha detectado ninguna incorrección Si se material. presentan cifras comparativas y los estados financieros correspondientes al periodo anterior fueron auditadas por un auditor predecesor, las disposiciones legales o reglamentarias no prohíben al auditor hacer referencia al informe de auditoría del auditor predecesor en lo relativo a cifras correspondientes. Las responsabilidades de la supervisión de los estados financieros son distintos a las responsabilidades de preparación de los estados financieros. Y además de la auditoría de los estados financieros, el auditor tiene otras responsabilidades de información financieras impuestas por la legislación local. También tenemos esta información de auditoría que emite una opinión con salvedades. En este caso, el auditor no pudo presenciar el reencuentro de la existencia al inicio del ejercicio y por lo tanto no pudo obtener evidencia suficiente y adecuada sobre los saldos de apertura de las existencias. Esto afecta la certeza sobre los resultados y flujos de efectivo de la entidad, aunque la situación financiera final es considerada finalmente. Debido a estas limitaciones, el auditor emite una opinión modificada, señalando que, excepto por la limitación, los estados financieros son correctos. En este otro enunciado se presenta otro ejemplo de un informe de auditoría de opinión con salvedades. En este caso, el auditor no presenció el recuento físico de la existencia al inicio del ejercicio y no pudo obtener evidencia de auditoría suficiente sobre los saldos de apertura. Aunque en este hecho es material, no afecta de manera generalizada los resultados ni los flujos de efectivo, por lo que se emite una opinión con salvedades sobre estos aspectos que se emiten. Se considera que la situación financiera al cierre del ejercicio se presenta de manera fiel, por lo que se emite una opinión no modificada sobre el balance de situación.